No busco, en efecto, entender para creer, sino que creo para entender. Pues creo esto, porque si no creyere, no entendería. San Anselmo de Canterbury. Bien, ¿por qué este texto, esta palabra? Porque Jesús habla claro. Y cuando Jesús habla claro, entonces no hay temor a confundirnos y a equivocarnos. Este texto que acabo de compartir con ustedes, que está detrás de mí, pues tiene tremenda relación con lo que dice el Evangelio según San Juan en su capítulo 20, versículo 8. Y dice así: entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía la Escritura, que él debía resucitar de entre los muertos. Aquí la palabra es que vio y creyó. Pues muy bien, cuando creyó fue que entendió. ¿Y cuándo es que uno entonces entiende a Jesús? Cuando le cree. Si Jesucristo dice que como mi cuerpo y mi sangre tendrá la vida eterna, Jesucristo habla claro allí. No tartamudea, no es una parábola, no es una figura literaria, no es una analogía, no es algo simbólico, es bien clara su palabra. Los que no creen fueron los que se van, son los que se van. Cuando Jesucristo dijo esto en el Evangelio según San Juan capítulo 6, ¿no? Entonces muchos de sus discípulos, dice la Escritura, se cuestionaban diciendo: qué fuerte, qué duro es este lenguaje. Y desde aquel momento dejaron de seguirlo. ¿Entendieron lo que Jesucristo había dicho? Claro, Jesucristo les habló de su idioma. Y entonces, ¿por qué dejaron de seguirlo? Porque no le creyeron. Punto. Este pasaje que estoy tocando aquí, del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía la Escritura. ¿Cuándo entendió? Cuando creyó. Entonces, cuando yo afirmo que Jesucristo habla claro, es porque habla claro. ¿Cuándo es que no lo entendemos? Cuando no le creemos. Si Jesucristo le dice, por ejemplo, a Pedro, ¿no?, que debe confirmar a sus hermanos en la fe, confirma a tus hermanos en la fe, entonces ese lenguaje es muy claro. Es muy claro. Bien. Cuando el Señor le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ese lenguaje es muy claro, muy claro. Cuando el Señor Jesucristo dice que ustedes son sal de la tierra y luz del mundo, ese lenguaje es muy claro, muy claro. Cuando el Señor Jesucristo dice que aquel que te pida algo, ¿no?, y te exija algo, entonces, pues, dáselo y no se lo retengas. Si te pide que te acompañe una milla, ve con él 2. Ese lenguaje es muy claro. Cuando el Señor dice en su palabra que deben perdonar al hermano 70 veces 7, ese lenguaje es muy claro. ¿Quiénes son aquellos que no cumplen eso que el Señor dice en su palabra? Los que no creen. Los que no creen. Cuando
El Señor en su palabra dice que los escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿Quiénes no escuchan al obispo o al sacerdote? Los que no creen. ¿Los protestantes? ¿No creen los ateos? ¿Los gnósticos? ¿Le creen a un obispo? No. ¿A un sacerdote? No. Creen en sus pastores. Creen en su inteligencia, ¿no? Creen en sus filosofías. Gnósticos, ateos, protestantes. Nosotros somos creyentes y escuchamos a nuestros obispos. Y el obispo también tiene que escuchar la palabra del Señor. Y los sacerdotes tienen que escuchar la palabra del Señor. Porque si no escuchamos la palabra del Señor, que es bien clara, es porque no hemos creído. Entonces, jamás se desconecte de este mensaje. Cuando Jesucristo habla claro, es porque creemos en Él. Si no, usted no va a entender a Jesús. Porque si bien es cierto que tenemos este cerebro, este caletre, ¿no?, que el Señor nos dio para utilizarlo, también nos dio una fe para vivirla. Y el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Eso es una palabra bien clara del Señor. Que usted no la entienda teológicamente qué significa eso, de cómo así que vea al Padre, que vea a Jesús, vea al Padre, y el Padre y Jesús son uno. Eso es un enredo teológico, ¿no?, que tiene su argumentación y su validez y se puede explicar. Pero cuando usted le suelta en esa palabra, usted no lo va a analizar y comprender con su inteligencia, a no ser que sea un teólogo y se siente a estudiar estas realidades mistagógicas, ¿no? Pero si usted cree, usted entiende. Claro. Si usted ve a Jesús, ve al Padre. Punto. Punto. Si el Señor dice en su palabra, el que coma mi cuerpo y de mi sangre tendrá la vida eterna, usted no se pregunta, bueno, y ese pan que huele a pan y que sabe a pan y que se ve como pan, ¿cómo es que es el cuerpo de Cristo? No. Usted esa realidad de la transustanciación no la va a comprender, a no ser que sea un estudioso de la teología o se ponga a estudiar esto para averiguar esa realidad. Pero si a usted le dicen que coma mi cuerpo y de mi sangre, usted cree, la palabra es bien clara, usted la come porque está Cristo Jesús. Si Cristo Jesús lo dice, así es. ¿Por qué? Porque el entendimiento dentro de la realidad teológica es que, hermano, van unidas y cogidas de la mano la fe y el entender. Por eso todo aquel que ha dejado de creer no entiende y busca otro tipo de interpretaciones, de locuraciones para poder entender. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.